Y esto parte ya de los inicios de la humanidad. Conocemos todos por la Sagrada Escritura que Adán y Eva fueron creados, como quien dice, perfectos, no tenían problemas. Pero, como les pasó a los ángeles, les vino la idea de que podían ser como Dios. Y entonces el tentador, que siempre aprovecha las circunstancias, les dijo que sí, que podían ser como Dios, hasta que no hicieran lo que el Señor les había mandado. Y se lo creyeron. Y claro, la fruta, muy sabrosa, les quitó esa integridad que tenían y sintieron vergüenza, quisieron ser como Dios. Se desarrolla, el hombre es en el seno materno, el vientre de la madre. Ahí se va formando el ser humano y necesita, ya desde su gestación, necesita de ayuda porque es vulnerable. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo con la vulneración de derechos. Lo que ha ocurrido este último tiempo es que se ha visibilizado un problema que estaba bastante oculto o normalizado desde el punto de vista cultural. Pero si queremos hacernos cargo como corresponde de esto no es un elemento que solamente involucre los colegios. Es un tema estructural, si uno quiere verlo desde el punto de vista social, que obviamente tenemos que intentar combatir lo más rápido posible. Entonces tenemos aquí cómo el hombre necesita siempre de alguien que le ilumine, le ayude a solucionar los problemas. Y el primero que se puso a disposición del hombre fue el mismo Dios, de cómo el hombre podía ir poco a poco creciendo, madurando y sobrellevando todas las vulneraciones que le iban a ir viniendo a lo largo de la historia. Hablamos de violencia también estructural cuando yo reproduzco la pobreza, por ejemplo. Hablamos de violencia cuando yo hago maltrato psicológico. Hablamos cuando yo hago estereotipos. Cuando todo eso significa vulneración y violencia. No es solamente un tema físico. Hablamos de violencia también y vulneración cuando yo a un niño le permito ir al colegio, cuando el niño no puede tener una alimentación sana, cuando no tiene espacios para divertirse. Todo eso es vulneración de derechos. Vivo en un país donde la gente con autismo no tiene políticas públicas, donde los derechos del niño son vulnerados todos los días. No tienes derecho a una educación, la educación de los chicos, sobre todo en el autismo, están total y absolutamente vulneradas. Tiene que ver con nuestra cultura, con la forma en cómo la sociedad ha entendido a los menores, a los más chicos, y es también la forma en cómo los adultos se han desenvuelto siempre. Es un tema complejo porque implica un cambio de paradigma. Es entender que el niño también es un ser humano que tiene derechos, que es un ser individual y distinto a nosotros. Y ese es un elemento que a los adultos nos cuesta bastante. En muchos planos, no solamente en el plano académico o en el plano social, tiene que ver con la forma en cómo yo entiendo al ser humano en general también. Vivimos en un país donde la discriminación, la gente ve la discapacidad desde el punto de vista físico. Si tú estás en silla de ruedas, te ven como persona en situación de discapacidad. Si tú eres ciego, si tú eres sordo, si tú tienes síndrome de Down, se te ve en la cara. Hablamos de niños que son el futuro, pero los niños tienen la capacidad de opinar, tienen la capacidad de movernos a nosotros los adultos. Y qué importancia es porque en algún momento de su vida, de lo que ellos van aprendiendo, de lo que ellos van captando, porque son esponjitas, van a tomar decisiones que van a afectar a otros niños. Uno va a ser como entregar un ambiente sano al niño. La otra es como a la educación, pero no una educación tan como de colegio, sino una educación más popular. Y también como el de la expresión, esos son como los tres derechos que más trabajamos, y el de tener una familia y una identidad que también se abarca dentro del taller de break con los niños. En general, la formación docente de Chile está pensada en, ¿no es cierto?, un cierto tipo de estudiantes, y cuando te enfrentas a situaciones distintas es un desafío el poder enfrentarte a eso y cómo tratar de lograr objetivos también que están en el desarrollo de esa persona que requiere, ¿no es cierto?, un tratamiento distinto. Tú ves a una persona que le falta un pie, te da pena, ¿cierto?
¿Qué pasa si ves a mi hijo y no le falta ni un pie, ni un brazo, ni está ciego, ni tiene síndrome de Down? Y está gritando en la calle. ¿Qué pensarías tú? ¿Que es un chico mañoso que está haciendo una rabieta? No, es un chico que escucha todos los ruidos a la misma velocidad, que no puede diferenciar. Yo me puedo dirigir a ti y escucharte solamente a ti. Él no, él está escuchando el auto que pasó, la moto, el sol, el viento, el pájaro, la piedra que sonó, escucha todo al mismo tiempo. Entonces, el estado de cómo la humanidad está sujeta a esa vulneración, todos, y no solamente los niños y los ancianos. El trabajar con niños es un proceso difícil, porque los niños van a ti por el tema de confianza, porque en sus casas no hay cariño, no hay amor, no hay contención, y en ti encuentran todas esas cosas, que muy pocas veces la encuentran dentro de sus familias donde deberían estar. Y creo que trabajar con niños te marca la vida sí o sí, un antes y un después, y en cómo miras la vida. Tregua sueña un futuro en que el colectivo y la comunidad se organice para promover los derechos de los niños, para promover espacios de participación en los jóvenes. En definitiva, soñamos que, porque estos son sueños, estamos hablando de sueños y proyecciones, en que la comunidad sea mucho más sensible frente a la problemática. Porque acá hay un problema también territorial, o sea, de pobreza, que el Estado, como nace el castillo, es súper... también porque los tiraron para acá prácticamente y los reunieron acá en un espacio muy pequeño y tuvieron hacinada a mucha gente. Entonces también con la expectativa de que la unión produzca que vayan exigiendo mejores condiciones de vida. Es que el Estado no se hace cargo de lo que no conoce y tampoco quiere conocerlo. El Estado de Chile recién reconoció hace 1 año y medio el Día de la Conciencia del Autismo. Chile es uno de los países que más niños con autismo tiene. La región de O'Higgins tiene el más alto porcentaje de niños con autismo a nivel nacional. A ver, es positivo en la medida en que las instituciones van atendiendo necesidades que son puntuales y que requieren atención inmediata, ¿no es cierto? Pero también las instituciones tienen que, su mayor tarea en estos minutos, y yo creo que lo están haciendo bastante bien, es tratar de que la sociedad en general tome conciencia de que lo que ellos están haciendo es para que ellos se integren a una forma de ser social que nuestro país tiene. No pueden quedar excluidos. O sea, no puede ser institución para que ellos estén ahí, tengamos satisfecha una necesidad y no estén integrados a la sociedad como debe ser que estén. Lógicamente, a medida que la técnica y el desarrollo, los responsables se van dando cuenta que necesitan instrumentos para poder atenderlos. Por lo tanto, esas instituciones que van saliendo, sea para ayudar a los niños, sobre todo los niños, que son los más débiles, como podríamos decir la Teletón aquí en Chile, y otra serie de instituciones, que hay muchas, realmente son positivas y deben incrementarse porque realmente la humanidad lo necesita. Y sobre todo, hoy día que nos encontramos con tantos niños, con tantos problemas, con mayor razón. La misión principal de este servicio es velar por la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Bajo ese prisma, podemos decir que trabajamos precisamente con los niños y niñas en situación de discapacidad a nivel regional y, por supuesto, a nivel país. El Senadis nace bajo la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social el año 2010. ¿Y por qué nace esto? Porque el año 2008 Chile ratificó la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad ante la ONU. Por lo tanto, de ahí en adelante, Chile se tenía que poner a la vanguardia de lo que es la discapacidad e inclusión, y se crea en el año 2010, bajo la ley antes mencionada, el Servicio Nacional de la Discapacidad. O sea, nuestra sociedad es inclusiva porque tiene que entender que todas las personas son parte de ella. Mientras yo más invisibilice la inclusión, quiere decir que estoy aceptando más gente con discapacidad o con una realidad distinta. Creo que no podría sentirme garante de derechos en un país donde ni siquiera existe una educación como corresponde. Frente a ahí están las problemáticas, frente a la violencia que hay, la droga que existe,
las pocas oportunidades, la pobreza, que es una pobreza que de repente está invisibilizada, porque acá en Chile se dice no, que ya la pobreza casi no existe. No, hay mucha pobreza, hay mucha violencia, también el rol del hombre y la mujer muy determinado acá dentro de la población, aún muy machista. Entonces hay harta discriminación de alguna forma, y el Castillo de la Pintana es un lugar que tú donde vas preguntas y es como un lugar súper discriminado. El vivir en un ambiente de violencia y vivirlo directamente con la familia es un poco de más dificultad emocional más que nada. Un poco igual es el vínculo con los papás, de no tener fe a estos proyectos, de cuestionarse si de verdad sirven para el niño o es una distracción para su estudio o es algo, una pérdida de tiempo. Yo creo que esa es mi mayor dificultad, y también a veces como la motivación de los mismos jóvenes y niños en participar en estos talleres. Y saber que tratamos con niños que están viviendo situaciones súper complicadas y difíciles, que de repente uno mezcla también mucho corazón. Entonces de repente nos limitamos a ciertas cosas nosotros porque quizás no tenemos más herramientas o capacidades para ir a abordar con más detalle en los contextos de violencia, y de repente eso, mezclar mucha emocionalidad, mucho corazón, y quizás puede ser un tema más anímico de decir, pucha, no puedo, estoy como imposibilitada a poder hacer más. A ver, yo puedo hacer medidas de mitigación respecto a la vulneración, ¿no es cierto? Pero va a seguir siendo reactivo eso si es que no se actúa en red. Y uno de los grandes problemas que tiene Chile es que sus legislaciones van por lados súper distintos. Y lo principal de todas estas iniciativas es como importante el colectivo, en cómo los niños también junto a otros aprenden, no sé, el tema del buen trato, a reconocer sus emociones, y también muy importante como a reconocer qué habilidades tienen ellos. Eso principalmente, yo creo que es súper importante acá en el sector frente a toda la violencia que se vive, que ellos también tienen muchas habilidades, tienen muchos talentos. Entonces, por ejemplo, acá en Tregua la mayoría de los chiquillos van desarrollando muchos de sus talentos, no solamente como el circo y el break, sino que como ellos también tienen distintas oportunidades para poder desarrollarse. Nosotros con Sebastián Cone, que le conocen, abrimos el espacio de break y nos costó mucho al principio porque había muchas barreras dentro de la misma comunidad, el tema de las sedes, el no poder ocupar un espacio que es de nosotros. Esas cosas a veces molestan y dan ganas de tirar la toalla y decir ya hasta aquí llego. Pero a través del baile nosotros tratamos de expresarnos de una cierta forma, y lo otro ha sido la enseñanza de los valores, como por ejemplo el amor, la responsabilidad, el compromiso y el vínculo también con sus pares, creando como una familia entre ellos, porque pasan más tiempo viendo a los amigos que a la misma familia. Entonces a veces debe existir ese apoyo y ese cariño mutuo entre ellos. Con los casos más críticos de los chiquillos nos involucramos con las familias porque a veces es necesario. Tenemos siempre como los grupos de WhatsApp igual de la familia, a veces no los pescan porque hacen otras cosas, como muchas veces tampoco están interesados, pero hay familias que sí están siempre presentes, y como te decía antes, los casos más críticos como que hay, de alguna forma estamos casi obligados a meternos como en el núcleo familiar y como conversar con las mamás, con las abuelas, que son como las que siempre están. En realidad tú lo ves como el movimiento en Tregua, acá entran, salen, y los chiquillos acá en general, los niños, los jóvenes tienen mucho que entregar. Aquí uno se da cuenta y ninguno es como jefe o ninguno es jefe del jefe, sino que estamos todos iguales y podemos conversar de igual a igual con el otro. Creo que una de las características que posee el programa, el vínculo que se tiene con los jóvenes, con los niños y las niñas con los que se trabaja, específicamente desde los monitores, desde los que están a cargo del proyecto y junto con ellos. El vínculo ha sido la parte fundamental para poder trabajar en todos los objetivos y las metas que nos vamos proponiendo. Tregua, un espacio confiable. Mira, hay una frase que a mí me es lapidaria al punto de vista de mientras un país tenga más leyes, es porque el país tiene más problemas.
Entonces yo a cada rato voy a sacar una ley especial para las personas vulneradas, una ley especial para los discriminados, una ley especial, es porque culturalmente tenemos una falla que es brutal. Pero esa falla cultural es una falla que se sustenta en un modelo, y ese es un modelo social, económico en particular, ¿no es cierto?, que reproduce vulneraciones. Es que una cosa es reaccionar, que yo tenga instituciones especializadas para atender casos especiales, y otra cosa es que yo me proponga trabajar y promover derechos de los niños. ¿Dónde está el derecho parental en Chile? ¿Por qué las mamás hoy día ven los colegios como una sala cuna, como son cuidadores? Los colegios se transformaron en un centro de cuidadores. Le cuido a los cabros al papá mientras trabaja. ¿Cuál es la labor del papá? Trabajar y mantener su familia. Y quiero cuidar a mi familia, quiero estar feliz y quiero cumplir lo que mamá siempre ha querido, que sea feliz para siempre. No quiero que ella muera, no quiero que ella pierda. No quiero que ella me pierda, no quiero yo perderlo, pero será muy fácil cuando estemos todos felices y cuando esté más con ella. Si ella no muere, yo tampoco muero. Si ella muere, yo me muero por tristeza. Yo no quiero que muera, no. Es una vida difícil. Y ahí está el problema. ¿A qué niños estamos ayudando? Enseñarle a mi hijo a respetar para que pueda ser respetado. No le enseño a ser agresivo porque creo que la agresión con agresión se mata. Creo que si yo preparo a mi hijo en lo intelectual lo mejor que pueda y dentro de sus capacidades y potenciando lo que a él le gusta, voy a tener un hijo exitoso. Tratar de vivir mucho más tiempo con mamá y portarme bien y hacer todo. Yo trato de esforzarme para hacer más feliz a mamá. No quiero que ella muera. Tiene algunos días para vivir, pero no quiero que muera. Ella dice que es vieja y yo digo que no. Y trato de convencerla de que no soy inteligente, pero ella dice que sí lo soy. El niño que nace de un amor de un padre y de una madre, nace a la vida y las instituciones responsables de la vida de ese ser tienen que hacer también las cosas por amor. Por lo tanto, cuanto más instituciones tengamos de esta naturaleza, no nos sentiremos arrepentidos, sino más bien felices de no poder hacer más todavía. Ojalá pudiéramos hacer más. Que por favor vivan una feliz vida, que no tengan miedo y se hagan youtubers. Pero si quieren ser otras personas, entonces séanlo. En serio. Hasta otra cosa, esa fue mi respuesta. Adiós. Pero antes de eso, quiero contarles un chiste. ¿Qué le dijo un pan a otro pan? ¡Pan comido!